Muy buenas, chicos y chicas, hoy les traigo un video de relatos del suscriptor. Antes que nada voy a mandarles saludos a Katy Gauto, Tomás Paul, Gerard Dey Shinoda, Francisco Galavis López, Sneider Lío, Danilo Romero, Barrera Vale, Luis Ángel Random, Kawaii Inc. Sans, Noel Israel Ruelas Puente, David Bes, Armando Las Papas Herrera, Luis Eduardo Solís, Miki, Señor Pandamonio, Ailucha Videla. Suscríbete al canal si quieres estar al tanto de mis videos, ya falta muy poco para llegar a los 10.000 suscriptores, y así subiré el video de 2 horas de terror. Espero que disfruten de las historias. Era su primera noche en el hospital. El bebé dormía en la cuna junto a ella. Había sido un parto difícil, aunque al final todo salió bien. La trasladaron a la sala de maternidad, y allí le enseñaron a dar el pecho. Términos que eran totalmente nuevos para ella, como meconio o calostro, se le hicieron habituales en cuestión de minutos. Y a eso de las 10 de la noche, luego de llorar durante casi todo el día, el bebé se durmió. Ahora descanse, porque mañana será peor, le sonrió la enfermera. Apagó la luz y se fue. Luisa quedó pensando en la oscuridad, meciendo de vez en cuando la cuna. Pensaba en el padre ausente, y en cómo diablos haría para arreglársela sola con el bebé. Porque el padre, apenas un chico que acababa de terminar la secundaria, al igual que ella, no tenía intenciones de volver. Mañana será otro día, pensó la joven madre, cerrando los ojos. Se despertó en mitad de la noche, sobresaltada. Había un ruido del otro lado de la puerta. Un ruido como si alguien en el pasillo caminara y jadeara como un perro. Las pisadas iban y venían, iban y venían. Y ese jadeo. ¿Realmente era un jadeo? Era como una respiración agitada y superficial. El niño a su lado se removió inquieto, y la madre lo meció hasta calmarlo. Tomó el teléfono y discó el número de enfermería. ¿Sí? Respondió una voz adormilada del otro lado. Hola, soy Luisa Machado, de la sala 122, susurró la chica, para no despertar al bebé. Hay un ruido del otro lado de la puerta, no me deja dormir. ¿Un ruido? Pareció despabilarse la enfermera. Un ruido como que... Parece que alguien camina. Va y viene por el pasillo. Y respira de una forma rara. Como un jadeo. Oh, Dios, dijo la enfermera a través del teléfono. Se escuchó un clic y al cabo de unos segundos una nueva voz, esta vez más autoritaria, habló con evidente urgencia. Señora Machado. Sí, estoy aquí. ¿Qué? Soy la jefa de enfermería. No salga de la habitación. Por lo que más quiera, no salga. ¿Me quiere decir qué es lo que está pasando? Alzó un poco la voz Luisa, ahora asustada. ¿Tiene a su bebé ahí? Está aquí conmigo, claro. Abrácelo con todas sus fuerzas. ¿Es una broma, no? No es una broma. Hay algo peligroso ahí afuera. Pensamos que no volvería, pero nos equivocamos. ¿Algo peligroso? Luisa se incorporó de la cama y miró hacia la puerta cerrada. Entonces llame a la policía. Y vengan. Ayúdenme. No podemos, dijo la enfermera. Nosotras también corremos peligro. ¿Quién es, por Dios? Es. La puerta de repente comenzó a sacudirse. Parecía que alguien, con una fuerza sobrehumana, la golpeaba sin cesar. La respiración se había transformado en una especie de pavoroso grito de hiena, que resonó y se hizo eco en las profundidades del corredor. El bebé de inmediato se despertó y comenzó a llorar, sacudiendo los bracitos con violencia. Está golpeando la puerta. Gritó Luisa. No abra. Le dijo la aterrorizada enfermera a través del teléfono, no abra y abrace a su bebé. Abráselo antes de que lo lleve. Luisa no dudó un instante. Ni siquiera pensó en las escalofriantes palabras de la enfermera. Se puso el bebé en el pecho y enseguida la puerta se abrió con un golpazo. Una mujer, vestida de enfermera, entró arrastrándose como una serpiente. El uniforme estaba por completo manchado de rojo, la sangre goteaba y manchaba los mosaicos encerados. Tenía el cuerpo doblado y caminaba apoyada en sus brazos, porque no tenía piernas. Miró hacia uno y otro lado y luego comenzó a trepar por la cuna del bebé. Sus ojos eran ciegos y una lengua bífida asomaba entre sus labios.
Luisa se paró sobre la cama, con el niño en brazos, y saltó por encima de la cosa. La enfermera de inmediato se dio vuelta y trató de agarrarla en el aire, pero falló por muy poco. Luisa salió corriendo de la habitación. Miró hacia atrás. La aparición iba tras ella, arrastrando el cuerpo por el pasillo. Sus brazos eran esqueléticos y largos, y parecían las patas de una araña. Luisa llegó al final del pasillo y, aún abrazando al bebé, abandonó el hospital. Caminó unas cuadras y luego se sentó en una parada de colectivo, meciendo al niño. No sabía dónde ir. La noche era fría y la chica envolvió al bebé con una manta para protegerlo. Al rato, su celular comenzó a llamar. «Luisa». Era la voz de la enfermera, que parecía muy preocupada. ¿Dónde rayos se metió, Luisa? ¿El bebé está bien? Abandoné el hospital. No me van a obligar a volver con esa cosa dando vueltas por ahí, sollozó la chica. ¿Me quiere decir qué diablos era eso? No lo sabemos, explicó la enfermera, luego de una pausa. El hospital es antiguo, y cuando nosotras llegamos, ella ya estaba aquí. Pensábamos que era una leyenda, hasta que un día, hace 10 años, la vimos. 5 niños murieron esa noche, y uno desapareció. ¿Es un fantasma? Es algo peor. Los fantasmas son solo visiones. Esto es algo demoníaco. Escuche, Luisa. No pienso regresar ahí, si es lo que se propone, dijo la chica, titiritando de frío. En ese momento pasó un autobús, casi vacío, aunque Luisa no hizo esfuerzo alguno en detenerlo. ¿Para qué? El viaje tarde o temprano terminaría. Escuche, Luisa, porque esto es muy importante, insistió la enfermera. Debe cuidar de su bebé las 24 horas del día, porque en cuanto se descuide esa cosa regresará y se lo llevará. Cuando elige un bebé, no descansa hasta obtenerlo. Así ha ocurrido siempre. De nada servirá huir, ella la seguirá a donde quiera que vaya. ¿Tiene alguien que cuide del bebé, además de usted? Yo, dijo Luisa, recordando al padre lejano, y a sus propios padres muertos hacía tiempo. Sabía que estaba sola en el mundo. Tampoco tenía dinero para pagar una niñera. Lo cuidaré yo misma. No dormiré nunca. Eso es imposible, Luisa. Tarde o temprano tendrá que hacerlo. Y entonces, no dormiré nunca, repitió la mujer, con decisión. Luisa, que Dios la bendiga, Luisa. A usted y al bebé. Ojalá pudiéramos ayudarla, la chica cortó. Miró a su bebé, dormido bajo la mantita de lana, y acarició su mejilla sonrosada y tibia. No dormiré nunca, Santi, le prometió al chico, y unas lágrimas calientes triplicaron su visión y le corrieron mejilla abajo, nunca. Te protegeré. Lo juro por Dios. Dice la leyenda que Luisa jamás volvió a dormir. Día tras día, noche tras noche, la chica heroicamente cuidó de su bebé, hasta que este se hizo mayor y la enfermera nocturna lo dejó en paz. Recién ahí Luisa, convertida en una anciana decrépita pese a que contaba con 32 años, pudo cerrar los ojos y dormir un poco, abrazada fuertemente al niño, y con una lágrima de cansancio, o quizás de alegría, resbalando por sus arrugadas mejillas. El frío viento invernal, la reluciente luz de las estrellas. Tan hermosas, su brillo para mí me era más hermoso incluso que el de la mismísima luna, luces tan pequeñas, capaces de brillar entre una inmensa oscuridad, pensaba, admiraba su valentía, el atreverse a mostrarse mientras que la negrura del espacio les rodeaba. A pesar de que a cada minuto que transcurría, estando allí afuera en esa escalofriante noche, las sombras humanoides que adquirían los árboles, los comunes sonidos del bosque. No me importaba puesto que mis ojos estaban inmersos en esos blanquecines puntos. Mi cuerpo se erizaba y mi rostro adquiría un color más pálido. No me importaba. Nada. Mi mente comenzaba a divagar nuevamente, usualmente en estas últimas semanas no había parado de hacer aquello. Perderme en las estrellas y simplemente recordar el pasado. Lleno de vivencias alegres y otras no tanto. Mi imaginación me guió nuevamente a aquel sitio, mi antiguo hogar. En la concurrida Ciudad de México, el asqueroso olor de los gases de los camiones atravesar mis fosas nasales, mi poca capacidad para respirar y mis ojos siempre rojizos por el polvo en ellos.
Tan deplorable era aquel lugar al cual muchos llaman una gran ciudad. No son más que puras mentiras, me sentía tan sucia tal cual rata de callejón. Esa no era vida. Ocultarse de toda aquella locura dentro de una casa con barrotes negros. Tan atrapada. Enjaulada, el ulular de un búho me trajo de vuelta a la realidad. Mi mirada regresó a la normalidad, no había parpadeado en ningún momento y mis ojos estaban llorosos. Apreté mis párpados con fuerza y sacudí mi cabeza de un lado a otro. No me había percatado del terrible frío que te calaba hasta los huesos. Y yo solo estaba usando una delgada sudadera gris, ya muy desgastada y llena de costuras. Durante estos últimos meses se había estado rompiendo muy fácilmente. Incluso a veces simplemente de repente me percataba de que estaba rota de las mangas o de lo demás. Era extraño. Pero lo único que se me pasaba por la cabeza que hubiese podido suceder, era el simple hecho de que jugando, o lo que era más probable, que mis perros la hubiesen usado para mordisquear. Me froté mis delgados brazos con fuerza, intentando conseguir algo de calor. Vapor comenzaba a salir de mi boca con cada exhalar. Era tiempo de volver a casa. En estos momentos estaba de vacaciones en casa de mis tías, una casa muy alejada de la civilización. Un pueblo lejano, perdido entre el extenso bosque de las montañas de Michoacán. Estábamos toda la familia de visita. Pero no era para ninguna reunión causal, el hecho de que todos estuviésemos allí era la atemorizante sensación de ser observados, mi familia lo notaba. Y sorpresivamente cada noche algún conocido o amigo cercano aparecía muerto de la noche a la mañana sin ninguna explicación. La gota que derramó el vaso fue hace tan solo unos días, mi madre había encontrado a nuestra vecina de enfrente completamente descuartizada, frente a nuestra casa. Su cuerpo había sido estrellado contra el parabrisas de su auto, provocando que los vidrios rasgaran toda su mantecosa y regordeta barriga. De ahí en más, alguien había deslindado un enorme cuchillo de carnicero a través de su abdomen, abriéndole con una facilidad absurda y permitiendo que todos los fluidos carmesí e intestinos se derramaran por la calle. Eso no lo era todo, tiempo después de que llegara la policía, nos pudimos percatar que en el pecho de la enorme mujer, el responsable de aquel atroz acto había dejado una marca, ni más ni menos que 2 caritas felices, una entrelazada con la otra. El pánico invadió a la familia al darse cuenta de que esa misma marca había sido igualmente marcada con su sangre en una de las paredes de nuestra cochera. Horas después partimos de aquel lugar a refugiarnos con nuestra familia. Todos estaban muy alterados y desconcertados. En el momento en el que ingresé a la casa, me miraron con una expresión severa. Sin ninguna explicación me mandaron a dormir a mi habitación con la única condición de cerrar muy bien puertas y ventanas. Yo asentí con cansancio y eché hacia atrás un mecho de mi largo cabello negro. Por la noche lo último que conseguí escuchar fueron las discusiones de los demás fuera de la puerta. Era tan molesto. Pensé con rabia y seguido de que esas palabras resonaran dentro de mi cabeza una y otra vez, mis manos comenzaron involuntariamente a apretar con una fuerza atroz las sábanas de la cama, hasta tal punto en el que mis cortas uñas consiguieron atravesar la tela de las mantas. Lo último que recuerdo después de aquello fue caer en un profundo sueño. Esa noche tuve un sueño, la misma sensación de una calma abismal y el mismo escenario de la noche pasada. Las estrellas, de presencia tan fría y severa, sus miradas puestas en mí. Yo me encontraba parada sobre un gran lago, era tan grande que incluso parecía un océano, no había ni principio ni fin, simplemente había agua, la oscuridad del cielo se reflejaba sobre ella, dándole una imagen sin fondo, en cada movimiento de mis pisadas las ondas se formaban sobre esta. Con un movimiento tan hipnotizante y monótono. Contemplé mi distorsionado reflejo sobre el agua. Las ondas dejaron de producirse y en un parpadeo 2 entidades se posaron detrás mío, cada uno hombro a hombro. Mi corazón se detuvo por un momento. Les miré a través de mi reflejo, pues no tenía el coraje para girarme. 2 hombres, delgados, su piel había sido quemada y estaba repleta de cicatrices, todas relucientes de un fuerte rojo carmesí, heridas chorreantes que se deslizaban a través de sus quemadas pieles y caían sobre la cristalina agua. Su cabello estaba completamente enmarañado y despeinado, incluso había signos de que se habían arrancado partes del cuero cabelludo, uno temblaba y otro se mantenía en calma. Lo más sorprendente de ambos seres fueron las máscaras que cubrían sus rostros. Máscaras de metal, al rojo vivo en sus caras.
Una formaba una cínica sonrisa color blanco, las cuencas de los ojos del mismo color, pero por alguna razón no me permitían verle a los ojos a aquel ser tembloroso, el resto de la máscara solo era color negro. La siguiente no era tan diferente a la primera, al contrario de la del ser tembloroso y gimoteador. La del ser que se mantenía quieto y silencioso, sus colores estaban invertidos, al contrario de ser blanca la sonrisa era negra y el color de la máscara era blanquecino. Pero había algo diferente, una de las cuencas de los ojos en lugar de encontrarse completamente circular, esta formaba una expresión de odio, alrededor de ese ojo siniestro, se asomaba una gran grieta, chorreante de líquido negro. Casi parecían lágrimas. Esas dos cosas apegaron sus máscaras cada una al lado de mi cabeza. El inestable ser me susurró con voz cortada y chillona frente a mi oído. Es hora de... Silencio y soltó una pequeña risilla nerviosa. Despertar. Terminó la frase el segundo ser, con una voz ronca y grave. La misma que la de un demonio. Pasaron sus horripilantes manos recorriendo todo el contorno de mi cara y cada uno puso la palma de sus manos sobre mis ojos. Apretaron con fuerza, desperté con un sobresalto y con el corazón en la garganta, ahogué un grito de terror y me llevé las manos hacia la cabeza y la apreté con fuerza. Mi respiración era acelerada y con mis ojos enloquecidos se dirigía hacia todas direcciones. Ya no estaba en mi cama. Más bien estaba sentada en uno de los grandes y acolchonados sillones de la sala, temblorosa me llevé una de mis manos hacia mis cabellos y los comencé a jalar con fuerza, apretando los dientes sin control. ¿Qué demonios estaba pasando? Esa pregunta taladraba mi mente. Inconscientemente me comenzaba a morder el labio interior y el sabor metálico de la sangre invadió mis papilas gustativas. Un grito ensordecedor resonó fuera de la casa. Inmediatamente me levanté del aterciopelado sillón y dejé caer el largo montón de cabellos que me había arrancado sobre el suelo de mármol pulido. Mis pies me llevaron a gran velocidad hacia afuera de la casa, en la lejanía se podía apreciar un gran cúmulo de gente, podía distinguir las siluetas de mi padre y otras tías, todos miraban con temor lo que estaba frente a ellos. Sin pensarlo dos veces me abrí paso entre la gente, mi padre intentó detener mi paso, jalando hacia atrás de mi capucha, pero esta se rompió nuevamente y me permitió continuar. Mis pasos se detuvieron frente a la grotesca escena. Una niña había sido clavada sobre una de las cercas, en ambos brazos habían hecho múltiples cortes y la falta de sus ojos era notablemente resaltable. Había sido golpeada, acuchillada y torturada. Todo sin que nadie se percatara. Mi padre cubrió mis ojos rápidamente, y me arrastró fuera de la multitud. En ese momento no me había dado cuenta, pero una sonrisa se asomaba de entre la comisura de mis labios, haciéndose cada vez más grande. Al momento en el que mi mirada se posó en el dibujo hecho con sangre en la misma cerca, dos caritas felices entrelazadas. ¡Qué divertido! Una noche más, a través de mi ventana veía las estrellas, inmersa otra vez, veía mi reflejo a través de la ventana, mis pupilas se habían hecho un poco más pequeñas, había negras ojeras bajo mis ojos, los mechones de cabello que me había arrancado eran resaltables y no sé si solo fue una ilusión lo que vi en ese momento, una notoria cicatriz que se extendía por todo mi ojo derecho, tal y como aquella grieta de ese ser. Tenía un extraño presentimiento mientras involuntariamente temblaba en mi lugar y sonreía cómplice a mi reflejo. No despertaría esa noche. Pasé mis largos brazos alrededor de la espalda de mi madre, controlando mis temblores le di las buenas noches, no quería soltarla, no quería desaparecer. Deposité un último beso en su frente y proseguía a hacer lo mismo con mi padre, mientras lo hacía él desvió la mirada preocupado hacia mi capucha desprendida. Intento decir algo pero mejor guardo silencio. Recorrí con mis manos el cabello de mi hermana y le di un beso en la mejilla. Ella me miró desconcertada y yo solo le dediqué una sonrisa cínica. Regresé a mi habitación y permití que el sueño se adueñara de mí. Buenas noches, me dije a mí misma. El mismo escenario, ellos detrás de mi reflejo. Negaron con la cabeza y cubrieron mis ojos con fuerza. Sorpresivamente desperté y una gran necesidad de vomitar se hizo presente. Corrí directamente hacia el baño y subí la tapa del inodoro, vaciando todo lo que contenía mi estómago. La expulsión fue tan fuerte que me sentí mareada y caí hacia atrás cuando terminé. Pasé la manga de mi sudadera limpiando un poco del vómito que había quedado.
Me levanté temerosa y gimoteando, los temblores se hicieron cada vez más fuertes mientras contemplaba lo que había vaciado. Líquido negro. Me eché hacia atrás en un sobresalto y desesperada abrí el grifo del agua, echando una y otra vez el agua helada sobre mi rostro. Giré mi mirada hacia el gran espejo del baño y me miré de pies a cabeza, entre otro de mis mareos apoyé mi brazo contra el cristal y planté mi frente contra este. Me miré a los ojos por una última vez. Mi reflejo sonrió macabramente, la cicatriz que antes había visto se hizo presente en esta otra yo, sus ojos se tornaron un color oscuro y la pupila fue rodeada por un aro blanco. Río con amargura y saco su mano desde el espejo, apretando mi cuello con una fuerza paranormal y me arrojo hacia atrás, estampándome contra la pared. Poco a poco ella fue saliendo del espejo y se puso de cuclillas frente a mí. Sonrió con malicia, ya sabía lo que estaba a punto de pasar. Golpe tras golpe azotaron mi rostro, de la nada sus uñas se hicieron cada vez más largas hasta parecer cuchillas. Ahogó mis gritos de agonía con una de sus manos mientras se dedicaba a abrir mi estómago y a sacar lentamente mis intestinos. Ella todo el tiempo estuvo dedicándome una sonrisa encantadora. Cada daño que recibía mi cuerpo, era como fuego recorrer mi piel, no podía gritar, no podía hacer nada, solo le permití terminar conmigo y ser primera espectadora de ello, o a menos eso creía, mi mirada se tornaba nublosa, con debilidad por la pérdida de sangre mis ojos se posaron en el espejo. Ahí, expectantes, tranquilos, estaban esos dos seres. En cuanto les miré ellos se despidieron con la mano y yo sonreí. En esa fría noche invernal, yo morí. María era una chica la cual tenía una cuñada que se llamaba Laura. María no se llevaba bien con Laura porque ésta la odiaba mucho y siempre que la encontraba discutían. Pero María no le daba mucha importancia porque realmente no sabía cuál era su rencor de su cuñada hacia ella. Laura tal fue su odio a María que se animó a realizar un pacto con el diablo. Ella no sabía nada sobre esto, así que comenzó a investigar para realizar tal pacto. Fue al ciber más cercano para investigar más a fondo, y encontró en una página web, en ella tenían los pasos y cómo se realizaba. Ella guardó su información en su celular para luego verla en su computadora de su casa. Pagó el servicio de internet y se dirigió a su casa. Al llegar encendió su computadora y abrió su archivo que había descargado, comenzó a leer y ya como a las 10 de la noche. Realizó tal pacto, ya que se encontraba sola porque su marido no estaba, había salido de viaje. Ella hizo una promesa con el diablo de que si lograba matar a su cuñada lo cumpliría. Meses después su cuñada María comenzó con fuertes dolores en la panza y misteriosamente cayó en cama y los doctores no sabían cuál era la causa de los fuertes dolores. Así pasaron los días con María, casi a punto de morir. Por otro lado, Laura estaba muy contenta porque el pacto que había realizado meses atrás estaba dando frutos. Ella gozaba de su sufrimiento de su cuñada. Tanto que se olvidó de la promesa, ese fue su error, pero una noche ya descansando sola en su casa, ya que esta vez su marido, al enterarse que su hermana estaba muy mala y como acababa de llegar de viaje, se dirigió a ver cómo se encontraba. Ya como a las 3 de la mañana lo despertó unos fuertes golpes que se escuchaban afuera de su casa, como si alguien intentara entrar a su casa. Ella pensó que eran ladrones y rápidamente se metió debajo de la cama. Escuchó unos pasos que poco a poco se acercaban a su recámara. La puerta empezó a abrirse lentamente. Y a estar completamente abierta, apareció una criatura con aspecto alto y con grandes ojos que la miraba fijamente, con la piel ensangrentada rasgada como si hubiera estado peleando y lo hubieran rasgado todo. Esta criatura abrió la boca y con voz fuerte dijo lo siguiente: no has cumplido con tu promesa y por eso te irás conmigo. Al instante levantó la cama de un golpe y tomó del brazo a Laura, lo cual raspó su brazo dejándole una marca y esta comenzó a sangrar. Intentó soltarse. Y lo logró, no le importó el dolor de su brazo, se dirigió a su puerta cerrando de un tirón. En este momento despertó, todo había sido una pesadilla, aún sin poder respirar se alegró, pero cuál fue su sorpresa que al ver su brazo ahí estaba la marca.
la cual le había hecho esa extraña criatura en su sueño, y en letras pequeñas se podía observar: cumple tu promesa. Después de esto Laura empezó a usar blusa de manga larga porque estas marcas no desaparecían de su brazo. Así pasó el tiempo, hasta que se cumplió aproximadamente 8 meses desde que Laura se le ocurrió realizar el pacto, pero al no cumplir con este, comenzó con fuertes dolores en la cabeza y en las partes del brazo, tanto fue así que cayó en cama, como le había pasado a su cuñada. Además de esto comenzó a tener pesadillas, y sentía como si alguien o algo la estuviera observando. Su familia, muy preocupada, mandó a llamar a un sacerdote para que le realizara una especie de exorcismo, porque los doctores no les habían dado una respuesta favorable de lo que tenía. 2 días después, un sacerdote que vivía en la misma comunidad se dirigió a la casa de Laura. En ella se encontraba su mamá y la abuela. El padre entró en la recama de Laura, y ahí estaba amarrada porque, según los familiares, se había estado comportando de una manera muy extraña los últimos días. El sacerdote sacó de uno de sus bolsillos una Biblia y comenzó a orar. La mamá y su abuela de Laura hicieron lo mismo, tomaron sus Biblias, unas ceras y sus crucifijos y comenzaron a orar. De pronto por la ventana entró un aire que apagó las ceras y los focos tronaron, dejando todo el cuarto en total obscuridad. El sacerdote intentó encender su lámpara de pilas, pero esta no quiso encender. La abuela y la mamá intentaron orar más fuerte, pero de su boca no salían palabras, mientras el sacerdote intentaba encender su lámpara hasta que lo consiguió. Apuntó a Laura y esta al parecer estaba poseída por aquella criatura extraña que la había visitado meses atrás en sus sueños. De la boca de Laura salieron las siguientes palabras: ella es mía, me pertenece. Me hizo una promesa y no me cumplió. Me la llevaré para siempre. Al terminar de decir esto, el viento se detuvo y Laura cayó muerta. Su madre se dirigió a ella y la abrazó. El sacerdote no tuvo más que decir y se retiró de la casa. Al día siguiente el sacerdote volvió a la casa a dar los santos óleos para la sepultura de Laura. Por otra parte, María, misteriosamente, como si hubiera sucedido un milagro, se recuperó después de unos días, salvándose de morir. Pasó un año ya todos olvidándose de aquella experiencia. Pero a María le empezaron a suceder cosas extrañas. Como cuando ya iba de salida y estaba en el piso de arriba, su marido la esperaba en la puerta ya que se dirigían a una fiesta. Mientras ella bajaba las escaleras, sintió como alguien la sostuvo de los hombros, empujándola. Cayó de las escaleras lastimándose uno de sus brazos. Su marido rápidamente la llevó al hospital. Ya en el auto, María observó que en su ventana estaba una sombra de una mujer observándola detenidamente. Cuando regresaron de hospital, estos sucesos seguían ocurriendo, se escuchaban voces y ruidos extraños en las noches. Así que María y su esposo decidieron dejar la casa. Además se realizó unas limpias con una curandera que además le explicó que su cuñada le había realizado una maldición, por eso casi muere, y además ella, aún después de muerta, la había estado molestando. Después de esto se retiraron de aquella comunidad y comenzaron una nueva vida, dejando atrás estos extraños sucesos. Nunca se supo cuál era la promesa de Laura, la cual la llevó hasta la muerte. Y para ustedes, mis lectores, déjenme decirle que las 2 historias anteriores que acabo de contarles sucedieron en verdad, solo cambie los nombres de las personas implicadas en ellas por respecto a su integridad. Mi nombre es Andrés, soy un chico normal de 20 años que vive solo con su madre, ya que mi pequeño hermano murió hace un par de años. Era un día cualquiera, mi madre me contó que tenía planes para el fin de semana. Iríamos a visitar un antiguo monasterio que aún se encontraba en uso, pero no como monasterio sino como museo. Esta idea me fascinó, ya que siempre me he sentido atraído a este tipo de cosas, todo lo antiguo me encanta.
Llegado el día esperado tomamos rumbo hacia aquel lugar, yo no cabía de la emoción al llegar me di cuenta, la construcción era realmente antiquísima, tenía ese toque arquitectónico de la Edad Media, el entrar al lugar era un tanto extraño, un poco oscuro para ser apenas el mediodía, yo me precipité al interior para seguir contemplando lo maravilloso que era, después de unos minutos caminando divisé un hermoso campo detrás del monasterio, era un jardín precioso con el pasto bien recortado y de un color verde muy vivo, algunas flores de colores apagados, que también crecían aquí, seguí un camino que estaba hecho de piedras, después de algunos minutos de andar por aquel paisaje me di cuenta, que se encontraban algunas tumbas, lo cual me desconcertó un poco, pero mi curiosidad me hizo acercarme a observarlas con más detenimiento, al estar mirando aquellas antiguas lápidas un frío me recorrió la espalda y escuché a alguien llamarme por mi nombre y al darme la vuelta alguien o algo se abalanzó sobre mí y perdí el conocimiento. Desperté en una ambulancia, mi madre estaba muy preocupada por mí, me dijo que me encontró inconsciente en aquel camino de piedra, al regresar a casa el pensamiento de aquel suceso tan extraño volvía a mi mente una y otra vez, lo cual me causaba mucho temor y antes de desmayarme escuché una voz espectral que me llamó y me dijo algo, pero inmediatamente me desvanecí y no entendí lo que trataba de decirme, al llegar la noche caí rendido en mi cama por un sueño terrible, por alguna razón sentía mucho miedo, miedo de lo que pasó, miedo de dormir, creyendo que era una tontería me recosté en mi cama, esperando a que el sueño llegara a mí, no sé en qué momento me quedé dormido, en ese momento comencé a tener un sueño muy extraño y perturbador, me encontraba en aquel monasterio, sin embargo lucía diferente de ruido, al entrar en él esperar a ver aquel hermoso jardín, sin embargo todo era de un color gris, el pasto, las flores, el cielo todo se encontraba del mismo tono, al miras yo también poseía aquella coloración, mi mente se encontraba confusa y de un momento a otro un sujeto extraño me dio la bienvenida, me ofreció darme un recorrido por aquel lugar, el negarme él mencionó que no tenía otra opción más que aceptar, este hombre no sabría cómo describirlo ya que tenía una capucha la cual ocultaba su rostro, su voz era extrañamente agradable, comenzamos paseando por el sendero de rocas el cual me parecía muy bonito pero me intrigaba el color que poseía todo el lugar, al preguntarle a mi extraño guía el motivo de aquella coloración en el ambiente él me respondió: "No sabes en dónde te encuentras, ¿verdad? Pues déjame contarte que este es el camino al inframundo, pero no te asustes, tú aún no estás muerto, solo estás aquí por coincidencia". ¿No se supone que yo estaba en casa?, dije muy perturbado. Pues así es, tu cuerpo físico está en tu cama durmiendo. Pero tu cuerpo espiritual llegó aquí por alguna extraña razón. Yo no entendía qué rayos estaba pasando, ¿era realmente un sueño, o en realidad mi alma se encontraba en otro lugar? Pero estos pensamientos me abandonaron cuando, al poner atención a mi alrededor pude observar personas, sin embargo estos seres parecían esqueletos o cuerpos en estado de putrefacción, porque esas personas se ven así. El hombre con túnica me miró y al hacerlo se dio cuenta de mi estado, me encontraba muy confundido y él se percató me miró, o eso creo ya que no podía ver su rostro y con su voz extraña dijo: "Estas personas son almas en pena, que sufren en esta frontera, ya que no pudieron entrar ni al cielo ni al infierno y se atascaron en esta dimensión". Prestando atención me di cuenta de que algunas de estas personas estaban llorando, otros gritaban con numerosos insultos, y unos más se arrastraban como repugnantes gusanos. Lo más interesante es que a pesar de no apreciar ningún color, me di cuenta que algunos entes sangraban y sí podía percibir dicho color. Al seguir avanzando me golpearon sin fin de emociones, yo podía sentir lo que esas personas sufrían, la tristeza, el dolor, la angustia y el arrepentimiento, no pude aguantar y grité lo más fuerte que pude mientras las lágrimas resbalaban de mis ojos. El hombre de capucha se volteó hacia mí y dijo: "Vaya, puedes sentir lo que estas almas, después de todo eres un chico especial. Por favor haz que se detenga, no puedo soportarlo", le dije gritando. Él solo giró su cabeza hacia y dijo: "Nos veremos mañana". De un momento a otro desperté en mi casa, recostado en mi cama, el sol entraba por la ventana lo que indicaba que aquella noche había terminado.
Continué con mis actividades cotidianas, bajé a desayunar, jugué un poco con la PC, salí a dar un paseo, pero a pesar de todas estas cosas, las imágenes del sueño, los sentimientos de la noche no desaparecieron. Tenía miedo que al caer la noche volviera a aquel lugar de color gris, en donde todo lo que existe es miedo, dolor, angustia. Un par de días pasaron y todo continuó normal, hasta la semana siguiente, el sueño, si es que se le puede llamar así, se repitió. Yo volvía a aquel lugar extraño y la figura con capucha me esperaba. Cada vez era peor, aquellas emociones se impregnaban en mí haciéndome sentir horrible, pesado. En ocasiones despertaba llorando, en otras gritando, siempre tratando de resistir, pero siempre terminaba siguiendo aquel camino infernal, pasando ante mis ojos todo tipo de abominaciones. Aunque yo no moviera los pies, el camino avanzaba ante mis aterrorizados ojos. Cuando le hacía preguntas al hombre encapuchado, como cuándo terminaría este horror, solo giraba su cabeza hacia mí y producía sonidos extraños que no lograba entender. No sé si eran palabras o solo estaba burlándose o jugando conmigo. Después de unos meses decido recurrir a algún especialista. Tenía varias opciones en mi cabeza y la mejor que tuve fue asistir a una clínica del sueño, ya que para evitar estos sueños en ocasiones pasaba días enteros sin siquiera tomar la siesta. Me daba auténtico terror el dormir y no saber si aparecería de nuevo con ese tipo. Buenos días, doctor Alba. Buenos días, muchacho, dime en qué puedo ayudarte. Le conté lo que estaba pasando, que no era capaz de dormir, aunque esto fuera una mentira, comentando una verdad a medias, diciéndole que tenía pesadillas y por culpa de estas, no lograba descansar por las noches. Él solo me miraba y escribía cosas en su computadora. Al terminar la revisión, él llamó a una enfermera, le dijo algo por lo bajo y habló. Muchacho, tendrás que quedarte aquí por un momento, haremos algunos exámenes para determinar las causas de tu mal del sueño, solo necesitamos un rato para efectuar las pruebas y diagnosticarte. Le pedí al médico que por favor llamara a mi madre para informarle la situación, ya que ella no estaba enterada de que yo estaba aquí y no quería preocuparla. Me llevaron a una habitación pequeña con una cama y unos extraños aparatos que conectaron a mi cabeza y mi pecho, me inyectaron un sedante y me quedé profundamente dormido. Para mi fortuna, en ese momento no llegué a tener aquel sueño. No sé cuánto tiempo había transcurrido y al despertar el doctor me ayudó a levantarme y me solicitó que esperara en las sillas fuera de su consultorio a esperar, que él dictaminaría lo que se debía hacer. Los minutos pasaban agónicos para mí, sin embargo aquel período de sueño revitalizó mis fuerzas. Después de 1 hora y 45 minutos el médico salió con unas hojas y una sonrisa en el rostro. Andrés, pasa al consultorio por favor. Le obedecí y me introduje en el pequeño cuartito para escuchar lo que tenía que decirme. Tus resultados han salido normales, no tienes ningún trastorno de sueño ni nada parecido, te daré unos medicamentos para que pueda dormir y es todo lo que puedo hacer por ti. Mi rostro me delataba, no estaba contento con lo que el médico decía y él se dio cuenta. Si tu problema continúa, chico, te recomiendo que vayas con un psicólogo. En ocasiones las pesadillas son por recuerdos reprimidos o traumas. No quise contarle de la muerte de mi hermano menor, ya que le daría la razón, y ciertamente yo no deseaba ir a ningún otro especialista, que tal vez me internaría en una clínica para dementes. Me ponía de pie al tiempo que le agradecía y le preguntaba el costo por sus servicios, a lo cual me dijo que mi madre había depositado ya el dinero a pagar, que pasara con la enfermera a que me diera los medicamentos que debía tomar. Al llegar a casa, como era habitual, mamá estaba en el trabajo y la comida en la mesa. El turno nocturno era largo, pero a mi madre le agradaba más trabajar bajo la comodidad de la noche. Serví un poco de comida y me fui a mi habitación aún con miedo de tener ese sueño. Decidí que era hora de dormir, me recosté y al instante me quedé dormido. El infierno se repitió, no paraba de gritar y llorar, esto se volvía más frecuente. Dejé de asistir a la escuela, ya no salía de mi habitación, me aislé por completo del mundo. El horror que me visitaba cada noche se volvía insoportable, ya no sabía diferenciar la realidad de mis sueños, estos me consumían poco a poco.
Comencé a ver a los espectros de mis pesadillas, aun cuando me encontraba despierto, los alaridos, esos malditos sonidos también podía percibirlos a pesar de que estaba consciente, me decía a mí mismo que solo era mi mente y no eran reales, aunque yo supiera que eran reales, y me preguntaba por qué mi madre no podía verlos ni escucharlos. Una noche el sueño por fin cambió, no aparecí en el camino de piedras al cual estaba acostumbrado, llegué a un lugar muy amplio pero con muros grandes, parecía que me encontraba dentro de un gran cubo, no había cielo solo paredes grisáceas, un extraño y asqueroso fango se encontraba bajo mis pies, era una mezcla repugnante de fango y sangre, no era el único allí, algunos otros desdichados también se encontraban atrapados. El hombre encapuchado apareció flotando, y después de un incómodo silencio me habló. Vaya, así que aquí estabas, qué desafortunado. ¿Pero de qué estás hablando? Le respondí confundido. Creo que tendré que explicarte, este es un lugar de espera para las almas, algo así como un purgatorio, aunque no exactamente, es algo complicado de explicar a un simple humano. Supongo que no entiendes. Me dijo con voz compasiva. Tú esta noche has caído en coma, y la razón es por tus constantes ataques de pánico, las interminables noches de insomnio, y claro los medicamentos que tomabas para no dormir, lo cual deterioró tu cuerpo a tal grado que este se rindió, tu cuerpo está por decirlo de alguna manera muerto. No has muerto ya que tu madre llamó una ambulancia para trasladarte a un hospital y ahí te encuentras conectado a soportes artificiales, los cuales no te permiten morir del todo. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, no podía creerlo. Al mirar mis pies me di cuenta, estaba atrapado, el fango me llegaba hasta las rodillas lo cual me impedía moverme. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? Le grité a la figura desesperado. Eso dependerá de tu madre, cuando ella decida dejarte ir, esto significa que estarás aquí hasta que desconecten los soportes artificiales que te mantienen vivo, podrían ser días, semanas o años. No quería aceptarlo, no dejaba de llorar y de repetirme a mí mismo y al ente arriba de mí por qué diablos pasaba todo esto. De un momento a otro pude divisar cómo aprecia un magnífico caballo negro muy grande y por qué no decirlo muy hermoso, en él una figura cadavérica con capa negra, unas grandes alas con un resplandor plata o grisáceo, no podía ver muy bien el color y una gran guadaña en una de sus manos esqueléticas. Se lanzó hacia una de las personas que ahí se encontraba, desapareciendo a ambos. Mis ojos no podían creer lo que pasaba, en realidad no tenía ni idea, así que le pedí a mi acompañante una explicación. Esa es la muerte, ella se encarga de llevar todas las almas al lugar que les corresponde, el cielo, el infierno o el purgatorio, tú debes esperar a que tu alma sea recolectado por ella y la lleve a su destino. Esas fueron sus últimas palabras y con ellas desapareció, no volví a verlo, ha pasado mucho tiempo, no sé si son meses o años, llevo tanto tiempo aquí que ya he perdido la cuenta, yo soy el único que aún conserva la apariencia de un humano, pues las otras almas se pudren, son corrompidas con el paso del tiempo. Aquí sigo esperando a que la muerte montada en su hermoso caballo negro pase y se lleve mi alma para por fin poder descansar. Lo que sea que me espere debe ser mejor de lo que viví en la tierra los últimos meses, mejor que este lúgubre lugar donde solo hay desesperación. Y dime, ¿tú qué has soñado últimamente? Ten cuidado o podrías terminar como yo.